Muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos escuchan en este momento por nuestro canal de YouTube con el propósito de decirles algunas cuestiones atinentes a la manera como evolucionan los hechos políticos tanto en Colombia como en el mundo. En primer lugar, tenemos que referirnos al hecho de que la moción de censura que inicialmente se adelantó contra el ministro Alberto Carrasquilla del presidente o del gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha fracasado de manera estruendosa por parte de los partidos de la oposición que quisieron poner al ministro contra las cuerdas por la confección de un supuesto negociado que hiciera el ministro con posterioridad al tiempo en que éste se desempeñó como ministro de Hacienda durante la administración de Álvaro Uribe Vélez y antes de que se posesionara como ministro de Hacienda del gobierno Iván Duque Márquez el 7 de agosto del año 2018. Es importante que la moción de censura hubiese fracasado no solamente porque fortalece la posición del ministro de Hacienda y fortalece la posición del gobierno colombiano, sino porque adicionalmente a eso era improcedente la presentación de una moción de censura sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el último de los numerales del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, que establecía que la moción de censura solamente procede contra los ministros, directores de departamentos administrativos, cuando estos hayan incurrido en actos irregulares durante el ejercicio de sus funciones o hubieran cometido un acto irregular con ocasión del ejercicio de sus funciones. Cualquier persona, por poco instruida que esté, tiene la sensación, tiene la convicción de que aún en el evento de que sean ciertos los hechos que se le imputan al ministro, estos se cometieron con posterioridad al 2007 y con anterioridad al 2018, de tal manera que bajo ningún título, bajo ninguna posibilidad, existía la de llevar al Congreso de la República la moción de censura, que de haberse llevado a cabo habría tenido unos visos de inconstitucionalidad y por lo tanto el señor Petro y el señor Robledo, que fueron fundamentalmente los promotores de este episodio inconstitucional, no hubiesen tenido otra cosa sino que agregar a su ya extenso prontuario en materia de responsabilidades fiscales uno más en su trayectoria política. En buena hora que no haya prosperado la moción de censura para el ministro Alberto Carrasquilla y en buena hora que se haya fortalecido tanto el Ministerio de Hacienda con Alberto Carrasquilla a la cabeza como el gobierno del presidente Duque. Por otra parte, tenemos que decir que en esta semana que pasó, la Corte Constitucional produjo una sentencia o profirió una sentencia de constitucionalidad por medio de la cual dejó en firme leyes expedidas por el Congreso de Colombia tanto en el año 2000 como en el año 2002, que establecen con diáfana claridad que aquellos particulares que pretenden ser candidatos a corporaciones públicas de carácter electivo o simplemente aspiran a ser servidores públicos del Estado no cumplen con el requisito si no han puesto al día sus obligaciones fiscales cuando previamente han tenido que ser sancionados por los organismos de control en este sentido.
Si bien la decisión de la Corte Constitucional es absolutamente en abstracto y por lo tanto cobija a todo un universo de personas que podrían estar aspirando en esas condiciones a vincularse a las corporaciones públicas de carácter electivo o simplemente al Estado como servidores públicos, es importante que se sepa que el señor Gustavo Petro ha tomado como un acto de persecución política, como un acto destinado exclusivamente en contra de él, esta decisión de la Corte Constitucional, que no hace otra cosa que ratificar la constitucionalidad de unas leyes que estaban vigentes desde el año 2000 hasta el presente. Las leyes exigen que los candidatos a corporaciones públicas o los candidatos a ser servidores públicos deben previamente demostrar que se encuentran a paz y salvo con relación a posibles o eventuales obligaciones fiscales que estos tengan para con el Estado colombiano. Como el señor Petro ha sido sancionado por varias entidades de control, pero en concreto por la Contraloría Distrital de Bogotá por sumas superiores a los 200.000 millones de pesos, que entre otras cosas considera absolutamente impagable esa suma, lo cierto es que considera que se le violan sus derechos políticos y que por lo tanto existe en contra suya una persecución política que busca quitarle personalmente a él la posibilidad de que sea candidato a la presidencia de la República en el año 2022. A mí no me cabe la menor duda de que existan personas que tengan en mente la posibilidad de colocar trabas u obstáculos para que el señor Petro pudiera poner en riesgo la estabilidad institucional colombiana. Sin embargo, este caso particular no puede ser tenido en cuenta como tal, toda vez que las sentencias de la Corte Constitucional, cuando se refiere a la exequibilidad de una ley que está plenamente vigente, tiene las características propias de una sentencia en abstracto y de una sentencia que se refiere exclusivamente a la adaptación de la norma a la Constitución política de conformidad con las reglas que para esos efectos están contempladas en la Constitución política. En conclusión, mal hace el señor Petro con comunicarle a sus partidarios, a sus simpatizantes, una idea distorsionada de la realidad que él tiene en su cerebro, aunque si él así lo desea puede recurrir a instancias internacionales para que sean en última instancia estas las que definan su suerte con respecto a ese supuesto o a ese supuesto decreto de capitis diminutio máxima que se le impone por el simple hecho, según él, de deberle al Estado una suma bastante grande como ya sabemos es de 20.000 millones de pesos, 200.000 millones de pesos colombianos. En este momento, quien tiene la última palabra al respecto es el Consejo de Estado, una vez que el Tribunal de Cundinamarca haya evacuado el proceso, ya sea que falle positivamente a favor de Petro, ya sea que falle negativamente en contra del señor Gustavo Petro, deberá haber una apelación o por lo menos una consulta al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado decida en definitiva sobre si esa decisión o esa solicitud de nulidad de esos actos administrativos están o quedarían en firme o por el contrario
se derrumbarían. Si lo primero, es decir, si quedan en firme, el señor Petro no tendría otra opción distinta que recurrir una vez más, como siempre lo hace, a las instancias internacionales con el propósito de que se establezca con claridad si es o no es ese un motivo de inhabilidad para ocupar un cargo público, o en su defecto hacer un esfuerzo para conseguir los 200.000 millones de pesos que le debe al Distrito Especial de Bogotá, perdón, al Distrito Capital de Bogotá, por haber concurrido o haber materializado un detrimento patrimonial contra el Distrito Capital de Bogotá. No es otra cosa lo que les quiero decir a ustedes, amigos. En esta tarde simplemente me despido hasta una nueva oportunidad y les recuerdo que este es mi canal de YouTube, al cual se pueden suscribir si bien lo tienen, con el propósito de que estemos permanentemente discutiendo, debatiendo, controvirtiendo aquellos hechos políticos o de cualquier otra índole que suelen suscitarse tanto en Colombia como en el mundo. De tal manera que les envío un abrazo muy caluroso desde Barranquilla y los invito, repito, a suscribirse a mi canal y a exponer sus tesis con respecto a lo que yo he venido hablando, en este caso el día de hoy, en donde he abordado dos temas supremamente graves, supremamente espinosos, que se desenvuelven en la política colombiana para estas calendas. Buenas noches, buenas tardes y hasta pronto.